Temos con nos a Beatriz Lejerén, que é doutora de comunicación audiovisual, profesora de diseño de videoxogos, non? Sí? E tamén é desarrolladora de videoxogos. E ten unha plataforma tamén de investigación, non? Máis que unha plataforma, é un grupo de innovación docente onde estamos docentes de distintas áreas dentro da universidade, tanto de Belas Artes como enxeñeiros de telecomunicación e xente de comunicación audiovisual, e traballamos xuntos proxectos precisamente para distintos soportes. Moi ben. Temos con nos tamén a Mercedes Marcos, que é directora e produtora da produtora Asubiomedia, que leva un montón de anos xerando contido, tres xerando contidos para YouTube, ¿no? Sobre todo contido infantil, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos especializados, si se puede decir. Nuestro principal producto está en YouTube, pero siempre de cara a la expansión de una marca, ¿no? Empezando plantando la semilla en YouTube, pero de cara a después buscar las diferentes vertientes. Vale. Pois vamos a ver, nada, un momentiño, unha demo do que estades facendo agora neste momento. Desapareceu aí. Despois nos contarás que acabamos de ver. Temos tamén a Enrique Lojo, que é guionista de series, sobre todo, ¿no? E el nos pode dar esa visión de como nos podemos adaptar, ¿no? Pasar de ser creador de series para televisión a series para o ámbito, ¿no? Sí, para plataformas. Para plataformas online. Sí, yo he trabajado sobre todo en televisión en abierto, digamos, aquí en Galicia, y alguna cosa a nivel estatal. Y luego sí que he trabajado en plataformas más de contenidos digitales, como puede ser Fluxer y Playz. Y luego en HBO, una coproducción con HBO y Forta también hicimos alguna cosita. Entonces sí que he estado un poco en las dos vertientes a nivel ficción que puede haber ahora aquí en España. Vale. Nos vamos a ver unha peciña sobre La Sala, me parece que sí, La Sala fue precisamente una producción que salió hace un par de meses en HBO, pero es una coproducción HBO con Fortas, una cosa un poco rara y una manera muy interesante de producir tele ahora, que es no producir para una cadena en determinado, sino conseguir financiación de grupos distintos y montar una serie. Y sí, es un tráiler, creo, ¿no? Me parece. Ahora vamos a ver. No me vale. Mírame. Es muy masculino todo. Gente ruda. La Sala, el título para tu documental. Me dijiste que pensara en él. La Sala. Así sin más. Tenemos unas semanas por delante. Te contaré algunos de los servicios que resolví. De esa manera quizá empieces a entender algo de mí. Cuando dice servicios se refiere a casos, ¿no? Eso solo es en las películas. ¡Alta policía! Estamos investigando una trama de prostitución de menores. Y esto encaja. ¿Su nombre otra vez, inspector? Costa. Trasladabas chicas secuestradas, ¿verdad? Yo no sé nada. Descubrimos que no era solo un caso de corrupción, sino que iba muchísimo más allá. Y que implicaba gente muy poderosa. Exacto. Vas a quedarte a las puertas de saberla, ¿verdad? Quizás no me compensa cruzarlas.
No tienes nada. Es una investigación en curso. Es una obsesión. Luis, pregúntaselo. ¿Quién dio la orden? Pregúntaselo. ¿Quién dio la orden? ¡Hazlo! Luis, pregúntaselo. ¡Yago! ¿Dónde está Ivanka? ¡Suelta al niño! Es una comedia costumbrista, como veis. ¡Ayudan estos casos! ¿Por qué le mató? Y una gran infografía, ¿no? Un aplauso tímido, horrible por ahí. No, por Dios, ¿qué hacéis? Por favor. Vale, temos a Cristian Flores, que o coñecemos, bueno, sobre todo por el trap de las meninas, é un creador innovador de propostas para internet, ¿no? Traballou en moitas plataformas e sigue creando moito contido para as súas redes, para a súa página web e bueno, e tamén para o mercado, ¿no? Me imagino tamén para... Sí, está muy bien definido, sí. Vale, pues vamos a ver, como Trap das meninas e outros xa os coñecemos, vamos a ver Andy Warhol e Marilyn. Ai. Un pote de sopa lo hago yo en Sarte, una Coca-Cola lo hago yo en Sarte. Voy al súper, te hago arte, me llaman de museo, me dan dinero. Hola Andy, soy Marilyn. Hola Te Marilyn. pillo en mal momento. Sí, me está llamando por la otra línea, ahora te llamo. Vale. Un momentito, ¿vale? Ahora hablamos. Hola Andy, soy Lou Reed. ¿Quién? De Velvet Underground. A todos nos haría mucha ilusión que nos hicieran la portada. Dímelo si es un marrón. ¿Pero qué portada? ¿Quién eres? Disco nuevo. ¿Qué te ha dado? Te llamo, soy de los Velvet Underground. Te pillo en mal momento, si es así te llamo luego. No, ya que estamos, dime. Pues que somos super fans de tu trabajo. Hemos pensado, molaría que nos hicieras un diseño, una cosa pequeñita. Tú lo haces en un momento. Sí. Por cierto, dinero no tenemos. Ya, gracias por la oportunidad, pero... No, pero hombre, lo primero que se te ocurra ya está bien. De verdad que voy no liado, cualquier ¿no? cosa, si tú esto lo haces rápido. Vale. Oye Marilyn, ya estoy ya. Tú me dices cuando quieras. Vas a pensar, ¿no? A qué viene esto, pero intentaré ser breve. No, claro, tú tranquila. Dime. Yo muero o me matan, Sí. pero bueno, esto igual, básicamente porque se me convierte en un producto ultra sexualizado y bueno, pues no es fácil gestionar el hecho de que, bueno, pues todo el mundo me quiere imagino. un trozo de ti. Yo muero en 1962 y justo unas semanas después tú sacas el díptico de Marilyn, ¿no? Sí. Empiezas a sacar arte con Sí. mi cara ahí non-stop y tal. Y a mí, pues, me duele ver como un tío de tu sensibilidad, Ya. pues te unes a la ola esta de controversia que genera mi muerte y caes en lo que todo el mundo estaba haciendo Ya. conmigo, que No, es a ver, pero- consumirme. O sea, yo entiendo de dónde viene, o sea, yo entiendo por qué me dices esto, pero nunca fue mi intención pues ser amarillista ni nada de esto, o sea, yo soy artista y tu obra a mí, tú me obsesionas, Bueno, a mí lo que hiciste con la realmente fama. lo que me jode es que a mí se me considera pues la rubia tonta, Ya, ¿no? me imagino. Y yo pues tengo un montón más de facetas, Ya, ¿no? Yo soy claro. una persona muy sensible, yo tengo inquietudes, Sí. yo por las noches iba a estudiar historia y filosofía a la Universidad de Los Ángeles, ¿sabes? Sí. Yo escribía poemas. Hostia, ¿en serio? Claro, eso no lo sabe nadie, ¿no? Claro, o sea, no tenía ni idea de que... Sí, si quieres que te lea uno, escribí. Hostia, claro. Vas a pensar ahora, no, mira, tonta, ahora quiere de repente leer un poema, ¿no? Quiere validación aquí de alguien. No, yo encantado, o sea, a mí me encantaría escucharlo, claro, dale. Vale, pues... Pero no me juzgues porque esto No, yo no te lo hago juzgo, en mis ratos tranquila. libres, bla, 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 Tranquila, me hombre, amateur, bla, bla, que bla. yo lo escucho con el corazón abierto. Vale, este poema se llama Canción Triste. Tengo una lágrima colgando sobre mi cerveza que no termina de caer. Está mal que me sienta morir cuando contemplo lo que he vivido. Un mínimo alivio a tamaño dolor sería suficiente, como clavo ardiente al que agarrarme. Es estupendo estar vivo. Me dicen sí, que soy afortunada por estar viva.
pero es tan difícil sentirlo cuando todo me hace daño. Ahora nos reís, ¿eh? Bueno, pois xa que acabamos ca peza de Cristian, estaría ben, bueno, podes empezar ti se queres, e xa entramos en tema, ¿no? O sea, eso, que, según a vosa experiencia, o sea, que tipo de formatos se están creando para Internet? Por exemplo, Cristian, que tipo de xéneros, formatos, de narrativa, ¿no? Estás ti traballando para Internet? ¿Yo o lo que yo veo? Bueno, en principio ti, para saber un pouco, vale, coñecerte e despois, ¿no? O sea, a mí... bueno, esta pieza la hice como tenía un poco de depresión, creo. Ahora, viéndolo con un poco de distancia. No me gustaba cuando la hice, ahora me mola y tal. Pero, sí, o sea, recuerdo que se lo enseñaba a mi novia y mi intuición era como que era largo. Yo tenía la idea de que era largo, se me hace un poco largo a veces, pero no es verdad que yo pensara eso, es Internet, ¿no? Es lo que se consume en Internet es como corta, tiene que ser más rápido, y hay algo dentro de mí que no quiero, joder, que a veces quiero plantear conversaciones reales o que en mi cabeza pueden sonar reales y las conversaciones reales a veces son aburridas, se alargan un poco, la gente no es guionista, ¿no? Cuando tiene conversaciones mete barro que un guionista cortaría. No sé, eso me parece interesante y Internet es el único sitio, ¿no?, donde uno puede como lanzar este tipo de propuestas, porque no hay nadie pagando por esto, claro. Es lanzar esto y, bueno, pues si tiene visitas, guay, si no, realmente es algo creativo. Y lo que pasa un poco o sea, que no es un formato cerrado el que tú trabajas, quiero decir que cada... No, me interesa mucho no repetir que lo he hecho, pero cuando lo he hecho ha sido por dinero. Porque, bueno, esto pasa en cualquier lado, ¿no? Alguien hace una pieza o alguien hace algo que tiene cierta relevancia y el dinero viene queriendo comprar eso que ha funcionado anteriormente, lo cual es un error, suele ser un error tremendo, porque no funciona igual nunca, ¿no? La segunda. Pero bueno, quitando esto, sí, Internet debería ser un lugar donde todo el mundo buscara como renovarse, pero pasa poco, ¿no? Hay pocos creadores que... O sea, yo tengo ídolos y me gusta hacer cosas parecidas a mis ídolos, tal, pero veo que a pesar de que hay una libertad absoluta para crear cualquier tipo de propuesta, suelen repetirse mucho. No sé si tenéis la misma sensación. Yo creo que pasa un poco en todo, ¿no? Lo que pasa es que ahora el público es más exigente cuando consume las nuevas plataformas y es como que todo el rato quieres lo diferente. Sin embargo, a lo mejor antes cuando se hacían series o se hacían películas que eran del mismo estilo, eran parecidas, las veías, las idolatrabas y te daba igual. Sin embargo, ahora, igual que necesitas piezas que sean más cortas, que lleven un consumo de una retención de audiencia de X, pasa lo mismo con la exclusividad. El buscar ese contenido que sea exclusivo, que solo lo tengas aquí y si no, caducas y ya enseguida has muerto, ¿no? Es todo como demasiado fugaz. Y bueno, es un problema porque es una autoexigencia que se ponen los creadores de YouTube o de las nuevas plataformas en general, porque estás todo el rato con la presión un poco de eso, de tener que renovarte. ¿Y qué tiene de malo ser el mismo tipo de creador siempre, sabes? Es un pouco contradictorio, yo creo, eso. Claro, por exemplo, no teu caso, que traballades moito contido para internet infantil, tamén notades esa velocidade, ¿no? De necesidade de cambiar, de innovar, de estar todo o rato propondo cousas novas. Sí, sí, bueno, pero tamén existe el punto de vista de si un vídeo funciona, vamos a explotarlo a la saciedad para poder conseguir obtener el beneficio, ¿no? Entonces es un poco el contra que tiene el vivir de eso, que nosotros tampoco nos queremos quedar ahí, pero el que funcione una idea de algún tipo de marketing en concreto, yo qué sé, que el Rubius saca algo que se pone en tendencias y que de repente todo está infestado de eso. Es como que un poco también la masa y el consumidor te obliga a unirte a eso.
existen obviamente creadores que son independientes y que no son tan comerciales, te ponen las cosas más difíciles, pero bueno, sí que es viable la creación de contenido. Es más fácil hoy en día, yo creo que estaréis de acuerdo que es muchísimo más fácil crear porque también hay más consumo y entonces en consecuencia pues hay más público y te permite de una manera barata tener aí, claro, ser unha ventana. Por exemplo, no caso de Enrique Lojo, ti traballas tanto para empresas que traballan para televisión, para productoras, como para internet, de series que están en Fluxer, en Play. Sí, yo creo que la diferencia es el volumen de producción que implica hacer una ficción grande, digamos, ¿no? O sea, una pieza pequeña, por ejemplo, como las de Cristian, el volumen de producción es él, ¿no? Entiendo que tú curras, eres tú y un ordenador y poco más, ¿no? Claro, eso puedes asumir, digamos, el coste de producción por tu cuenta y después puedes intentar moverlo o puedes incluso usarlo como una carta de presentación para conseguir otros curros. El riesgo es menor. En el caso de las tan manidas webseries, término que yo no soy muy fan de utilizar, sobre todo a estas alturas, creo que es muy distinto. Levantar una serie, aunque no puedo hacer el esfuerzo inicial de montarla por su cuenta y ver qué pasa, que mucha gente lo hizo en su momento, yo incluido, creo que ahora es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, si no tienes detrás una plataforma, y claro, hablamos de plataformas de webseries, que insisto, creo que es un término que ya no tiene ningún sentido, que, pero bueno, más o menos para que nos entendamos todos, ¿no? Ahora mismo en España yo creo que está Fluxer y está Playz, donde al menos sabes que tienes un mínimo de presupuesto más o menos generoso, que te permite levantar un proyecto de una manera digna. Es algo tan sencillo como eso. En mi caso particular, la manera de trabajar que puedo tener, por ejemplo, en una serie para la 1 o para Disney Channel o para la TVG, la diferencia que tienen ese tipo de series, con las que puede tener, por ejemplo, una serie de plataforma, es únicamente de tono, de contenido y formato. La manera en la que yo trabajo es exactamente la misma. Yo escribo igual y lo que hago es me adapto a la línea pues, que está usando esa cadena en particular. Entonces sí que hay series que en plataformas determinadas tienen una duración determinada y van a un público determinado y pues si yo trabajo Mambo, como hicimos Mambo para Play, sabes que son 20 minutos, 25, Entertainment también rondaba esa línea y era comedia y tenía un tono muy particular. Si es para TVG pues son 70 minutos, pero lo que es mi trabajo es el mismo y tengo que saber adecuarme a una cosa y otra. Algunas las hago en plan mercenario, porque hay que vivir de esto, y otras las hago también en plan mercenario, pero con más gusto. Pero me gustan más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, antes hablabais de cómo también uno tiene que adaptarse a los nuevos formatos o de cómo las cosas evolucionan. Yo creo que a veces es un poco tramposo porque creo que uno siempre replica fórmulas que existen, aunque esas fórmulas molen. Y lo que quiero decir con esto es que seguramente si yo quiero hacer un drama victoriano, ¿vale? Esto lo hablo con Alberto, si quiero hacer un drama victoriano, quizás no puedo presentárselo a Playz. ¿Eso coarta mi libertad creativa? Bueno, en cierto modo, sí. Pero es lógico. Entonces yo creo que hay que tener cuidado a veces cuando pensamos en formatos viejos y formatos nuevos, porque a veces la moda es muy esclava, es muy hija de puta. Y, perdona, y en cuanto a videojuegos, para que hable algo Beatriz antes de entrar en debate. No, yo no callo, córtame. Yo no voy a hablar de videojuegos aquí, sino que voy a hablar de... tú planteaste una serie de cuestiones, ¿no? Y yo estuve analizando sobre ellas. Ellos están hablando desde el punto de vista de creadores, pero a mí me gusta hablar desde el punto de vista de diseñador y concepción de la idea, no tanto la persona que crea, que también, sino que realmente el cambio que se está produciendo en estos momentos con la digitalización, porque ahora todo es digital, es que el autor se diluye. Hay un autor inicial, pero el público es el que participa y se convierte en lo que se llaman esos prosumidores que, además de consumir, producen contenidos y últimamente se está hablando mucho de lo que es el tema transmedia. A mí me gusta hablar del transmedia orgánico
porque hasta ahora la creación de historia se basaba básicamente en tener al personaje como el centro, mientras que lo que son los soportes digitales lo que está haciendo es la creación de mundos como el centro, que deben ser expandidos a través de los distintos soportes a través de los cuales o para los cuales se crean. Y esos soportes pueden ser, o formatos, pueden ser juegos, pero también pueden ser series, pueden ser webs, pueden ser cuentas de Twitter, y a mí eso es lo que realmente me parece interesante del mundo que existe actualmente, que no creas solo para un soporte, tienes que crear para muchos. Yo trabajo trabajo con un creador inglés que precisamente lo que está haciendo es diseñar ese tipo de conceptos para cadenas de televisión en todo el mundo. Y de lo que está hablando en estos momentos es de lo que se llama los Storywell, pero elastic. Es decir, esos mundos a través de los cuales tú creas un concepto, permites que el usuario o el consumidor se acerque a ese concepto, pero lo diseñas de tal manera que el concepto no pierda sentido. Ahí es donde entra el fanfiction y lo que haces es que a través de esa adecuación y ese diseño que como guionista y diseñador de mundos tienes que hacer, permitas que la gente participe, pero sin dejar de tener el control de la obra. Y eso también es lo que se está haciendo desde el punto de vista publicitario cada vez más en lo que sería el branded content, que no deja de ser la creación y el traslado de esos mundos creativos hacia lo que es la creación de marcas, ¿vale? Entonces, eso era lo que yo quería decir, y el videojuego entra aí como entra con otra serie de cosas. Era un pouco a referencia eso do videoxogo que forma parte ahora de esos mundos expandidos e que gracias a internet e tal, pues que siempre hubo momentos en los que formó parte, porque si nos vamos a lo que es esa creación de productos transmedia, en un momento determinado se podía creer que eso, Star Wars, podía serlo. ¿Qué pasa? Eso ha ido evolucionando y vemos que, por ejemplo, hablabais de Juego de Tronos, pues ya salieron simultáneamente lo que eran no solo las series, sino también el videojuego, páginas específicas, etcétera, donde todo el mundo participaba. Entonces yo creo que el reto es ese. Y si ya nos vamos a cosas mucho más específicas, como es el uso de la tecnología para permitir que los usuarios, en este caso concreto la audiencia, puedan participar, es a los trabajos que está haciendo la BBC en lo que es el periodismo informativo, que está permitiendo que los usuarios, a través de determinados soportes, puedan aportar sus noticias y al mismo tiempo recibir única y exclusivamente aquello que les interesa, ¿no? Sí, o sea, la importancia, ¿no?, ahora de crear ahora os produtos, desde o primer momento, pensar en quen o vai a consumir e como vai a participar tamén desde o primer momento, desde ¿no? Pero eso no desde se hacía, pregunto, eso no se hacía antes ya. O sea, tú realmente cuando realizas una campaña de publicidad alrededor de una marca, de una película, de una serie, de lo que sea, antes se pensaba en hacer un anuncio en la tele, en poner un póster en la entrada de una ciudad o en la marquesina de un autobús, pero ahora se va más allá porque la sociedad ha evolucionado, el consumo ha evolucionado y entonces prefieren pagar una campaña en la que en Instagram haya X influencers hablando de una marca o en YouTube haya X youtubers o creadores o lo que sea hablando de una marca, y es un poco el nuevo modelo de 360 de ventas, ¿no?, en el que tienes que incluir esa parte de nuevas plataformas digitales porque realmente es donde está el consumidor y es donde te tienen que ver. Yo creo que la única diferencia que hay con cómo se hacía la campaña antes es simplemente la evolución de la sociedad, porque hay una evolución en el consumo tecnológico. Y permitir que la gente participe, es decir, no es nada nuevo, es como ahora que se ha puesto de moda la gamificación y hay empresas que llegan gamificando desde los años 60, ¿vale? Entre ellos American Airlines, que si viajabas mucho con ellos te daban puntos para viajes gratis. Eso no deja de ser la gamificación. Entonces, en este caso concreto, lo que realmente es interesante es que antes lo que hacías era la comunicación unidireccional. Tú hacías una serie de propuestas publicitarias y no esperabas nada a cambio. Ahora tienes que tener en cuenta a lo que te van a responder
Y yo creo que los creadores y diseñadores lo que tienen que tener en cuenta es precisamente ese tipo de respuesta para enganchar al público, para crear lo que se llama el engagement y en un momento determinado hacer que ese producto pueda desarrollarse más, a lo mejor no para el canal inicial que se creó, sino para otros, y generar lo que pueden ser en un momento determinado pues las spin-off, pero 360. Bueno, creo tamén que hai diferencia entre diferentes producións e diferente contido, non? Evidentemente, estamos falando dun contido máis igual de produtoras e outros máis independentes que é completamente diferente o plantexamento, non? De como plantexas ti chegar co túa peza pois ao teu público, ao público que ti queres chegar. Seguindo con isto, si credes que esos creadores de contido están pensando realmente nas plataformas e nas pantallas para as que están producindo? Deberían. Claro, o sea, tú cuando haces una película que se va a estrenar en el cine ya piensas en el diseño de sonido y en la imagen para que se vea en la pantalla del cine, ¿no? Entonces yo en el caso de Enrique, por ejemplo, no sé si alguna vez ha tenido que modificar un guión para que lo vean en X plataforma. Sí, claro, o sea, tienes unas exigencias porque hay un consumidor diferente. Bueno, digo, vos probablemente sí, pero digo en xeral. Sí, claro, non quería ahora decir vos, o sea, en xeral, si se está xa os profesionais e tanto produtoras como creadores independentes, si están avanzando a velocidade que é necesaria para chegar a eso, ¿no? Yo creo que sí, vamos, de hecho... Hombre, los ejemplos lo estábamos comentando. Si tú vas a YouTube ahora mismo, ¿qué es lo que tienes? Sobre todo pues, desde challenge, youtubers haciendo movidas de gamer y tal. Ya no hay ficción. YouTube ha quedado relegada la ficción a YouTube, es residual. La gente que está allí sabe que está produciendo para ese canal determinado. En mi caso, lo que os decía antes, yo cuando curro para TVG, pues digo ciertas cosas. A mí, antes me preguntabas, a mí me han hecho mucha censura en Disney Channel, por ejemplo. Disney Channel le mola censurar y tal. Pero claro, porque estás escribiendo para niños, ¿no? Entonces, así una anécdota graciosa. Por ejemplo, yo no, en Disney Channel, tú no podías tener un adulto y un niño en una habitación si no había un rango de parentesco entre ellos. Mía. Y, ¡oh! Porque piensan mal, son mentes sucias. Y siempre con la puerta abierta. Y, por ejemplo, a mí me censuraron un concurso de comer salchichas. Hombre, a ver. Bueno, Televisión Española te lo censura muchísimo también eso, ¿eh? Nosotros tenemos una serie en la que fuimos a presentar que había un personaje que era un perrito caliente y es como... Bueno. Perrito caliente. Alerta gay. ¿Sabes? Bueno, pero para eso tamén se pode utilizar o humor, ¿no? Para intentar facer cosas que si se quixeran facer serias igual non se faría, ¿no, Cristian? Sí, bueno, o sea, me acuerdo en cómo conocí a vuestra madre que fumaban porros y no eran porros, eran bocatas. Claro, pues hay mil maneras de... Si tú quieres meter un hot dog por lo que sea, seguro que puedes encontrar alguna manera. No, con respecto a lo que decías antes, claro que los creadores digitales... o sea, no es que estudien la plataforma, sino que los que la entienden de manera nativa son los que es evolución realmente, ¿no? Tú estás luchando contra el pulgar del consumidor, eso es brutal. O sea, o espabilas o adiós, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene 300.000 seguidores en Instagram y él es un esclavo de su propio contenido. Y esto es algo que yo alucino con este concepto. Pero rollo que va al psicólogo. Porque... o sea, le da miedo subir cosas, le da miedo generar material porque no sabe cómo reaccionar la gente, los comentarios le duelen y eso es una cosa que antes no existía. Yo, por ejemplo, yo estoy en contra de que la gente... O sea, no estoy en contra de que la gente comente, pero no pienso que sea bueno. Hay un beef ahí, ¿eh? Yo pienso que el espectador... o sea, puede opinar libremente. O sea, es más papel del creador obviar eso porque el espectador no sabe lo que quiere. O sea, tú le das y él, si quiere, te ve y si no, no. Pero que se ponga a opinar, o sea, no. Porque ponte tú a hacerlo y cuéntame
cómo de difícil es hacer que la gente vea un minuto de algo. O sea, es muy difícil. Joder. Nada, quería decir eso. Ahí quería decir una cosa que yo, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo relativamente, porque el problema es que hemos avanzado tanto tecnológicamente, hemos dejado que todo el mundo comente y no le puedes callar la boca a algún troll que aparezca por ahí y diga, mira, lo que estás haciendo es una mierda, ¿vale? Pero también a mí lo que me gustaría pensar es que dentro de esas opiniones también hay algunas que realmente son válidas. Sí, sí. Y realmente eso es la gran paradoja de la tecnología. Si estamos dejando que la gente, cualquier tipo de persona, pueda compartir el contenido que hace, alguno es muy bueno. El tuyo, por ejemplo, me encanta. Ay, muchas gracias. ¿Vale? No, de nada. Luego hablamos. Claro. Pero, no, pero me encanta porque me parece súper fresco, novedoso, Gracias, ¿vale? Pero después hay otros muchos que no son tan buenos. Entonces, vamos a ver. No lo sé. No, yo seguro que sí. Bueno, Enrique... No lo sé, yo digo. Hay gente que es muy buena y es absolutamente maravillosa y otra que no. Entonces, lo que no puedes hacer es, si quieres que y has llegado a tener un número determinado de seguidores porque está abierto y porque hay gente que comenta y por el boca a oreja, no puedes evitar que alguno diga que no le gusta. Sí, Es sí. un jodido. Y que después, en un momento determinado, pues tengas a alguno que se le vaya la pinza. Yo, o sea, que yo hay particularmente, o sea, a mí me va... Perdón, ¿eh? No, no. Es que estaba pensando, rollo. Y es verdad que, por ejemplo, cuando yo he recibido un feedback positivo, no hace falta que sea un comentario, pero un retweet o que mis vídeos se retuiteen mucho, eso ha construido una confianza real en mí que yo no tenía antes de recibir ese apoyo en redes, ¿sabes? Y eso normal, a condiciona todo el para mundo bien le mi gusta contenido. que le digan que Claro, lo suyo claro, está sí, sí. bien. Joder, claro. A mis alumnos le pasa lo mismo. Yo me he encontrado con algunos que al cabo del tiempo me dicen, jo, el día que me dijiste que lo que había hecho era una porquería, me pareció fatal. Ahora, después del tiempo, me doy cuenta que tenías razón, pero en aquel momento te odié. Bueno, di tú que yo podía decírselo y se lo decía en petit comité porque era alumno, ¿no? Pero bueno. Nosotros, hablando de los comentarios, cuando hicimos la primera temporada de Entertainment, como el 90% de los comentarios, y podéis entrar a verlo, eran como, hijos de puta, hace la cuarta malviviendo y tal. Y entonces sí que había como un feedback bastante de mierda. Pero nos quedamos con los buenos, precisamente Claro. para mejorar en la segunda, y nos quedamos con los malos para hacer tramas en la segunda temporada de Peña que nos quería matar y tal, ¿no? De hecho, hicimos una trama que era Juan Amodeo, que llegaba con una bomba, y todas las frases de diálogo de Juan Amodeo estaban sacadas de comentarios de odio de la primera temporada, ¿no? Entonces sí que a veces son buenos porque te ahorran trabajo, te lo hacen Claro. hecho. Y yo eso, todo lo que sea trabajo Hombre, menos, es está guay. difícil no leer las críticas, pero bueno, yo soy de las que digo que en este mundo y con las nuevas tecnologías hay mucha gente con tiempo libre y que no duerme y entonces se dedica a tocarle un pouco los pies al personal. Bueno, hablando de eso, que saiu ahora o tema, a historia de tanto contenido, ¿no? E como sobre todo, bueno, os que traballades así cousiñas que intentades meter, o difícil que é, inda que hai moitísimas plataformas e, vale, coñecemos como podemos intentar bueno, producir un produto para esa plataforma e tal, como nos facemos ver? O sea, como conseguides facervos ver? Ou estades intentando conseguir? ¿No? Hombre, a ver, ahí ya entraría el discurso de marketing digital, yo creo, porque no es el problema, yo creo que tiene YouTube en concreto, porque aquí estamos hablando de YouTube, porque en Netflix da igual porque ellos te pagan y te vas y a lo leílo, pero en YouTube en concreto tienes el factor tendencias, tienes el factor posicionamiento, tienes el factor, o sea, es muy, muy difícil y tienes el factor de que de repente YouTube coja y te diga, a la mierda, te cierro el canal, ¿sabes? Porque su casa es un entorno privado y tú tienes que someterte a sus normas y en ese sentido los comentarios es un poco lo mismo, ¿no? Es como si el espectador te pone, si viene un hater y te pone cabrón y le dices, pues si no te gusta, vete, ¿no? Pues claro. A ti si no te gusta que te critique, vete tú también, ¿sabes? Una pregunta, Mercedes, ¿cómo es, pues yo siempre lo pienso, cómo es depender únicamente de la muy señor YouTube? Claro, porque al final vosotros, hostia, si de repente un día YouTube dice, pues te cierro la vida, te jode. Sí. Claro. Se van por a eso. otro. ¿Y quizá cómo YouTube es el más Pues- visto, pero se van a otro. No te jodes. No, o sea, no te quiero agobiar, ¿eh? No. No, ¿Te has dado cuenta de que tu trabajo no, depende? ¿qué va?
El lado positivo es que no solo nos quedamos en YouTube, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos el desarrollo cerrado de una serie para televisión a partir de la serie web. O sea, nosotros es un poco la filosofía de si YouTube es la ventana en la que vas a ganar X millones de visualizaciones y después vas a coger y le vas a ir a X persona y le vas a decir, mira que esto está funcionando, tengo este otro pack, este segundo pack, que a lo mejor te interesa comprarlo para que se retroalimente todo el rato, ¿no? Entonces, es como un poco no ir de sobrado, pero el conseguir una remesa para después tener un plan B, un por si acaso. Está muy bien, ojalá YouTube nunca no nos vete porque estamos viviendo 27 personas de eso, ¿no? Perdona, en ese caso sí que xa tedes unha estrategia previa, ¿no? O que decía antes Beatriz, estrategia previa, decir, bueno, colocamos aquí, facemos este produto para YouTube, pero ca intención de encher máis plataformas, máis pantallas. Sí, o simplemente venderte como un service, ¿sabes? Pero tú tener un back que es YouTube, que para lo mejor otra persona he hecho esta serie para Televisión Española, pues yo he hecho este trabajo para televisión de YouTube y he conseguido estos seguidores, entonces, bueno, ya te da un poco más de confianza. Hoy en día es así, da más confianza si dices que trabajas en una empresa que tiene tantos suscriptores o tanto lo que sea, porque ha evolucionado. Entonces, sí que es terrible porque de repente te cierran un canal, sí que nos ha pasado y es como, ¿qué hacemos ahora? Gallina sin cabeza por ahí, pero bueno, es el no quedarte ahí, ¿sabes? El que si incluso tenemos canales también de entretenimiento con juguetes, el no quedarnos en simplemente hacer los vídeos de juguetes, el poder ofrecer después a lo mejor el otro servicio con ese control del Toy Play, de conocer el producto del juguete, saber lo que le gusta al niño y buscar otra estrategia dentro de ese entorno. A la hora de crear el contenido, te da pie en proyectos como Aprende con Eddie, que es una serie infantil que desarrollamos como serie web, que fuimos testeando dentro del público, que ya sabes lo que le gusta, si no le gusta, si le gustas, luego te da un poco igual y una vez ya está la base de seguidores y el fenómeno fan alrededor de la marca, pues das el salto y vas a buscar la financiación para la serie de televisión. Entonces, pues es simplemente eso, plantar la semilla, utilizarlo para... Muy bien. ¿Querías decir Yo algo? Lo que quería decir es que, volviendo un poco a lo bueno, en este caso concreto, de la tecnología, es que permite la democratización y permite en un momento determinado que creadores que no tendrían opción, siguiendo los canales tradicionales, puedan mostrar lo que pueden hacer. En determinados momentos esos creadores pueden conseguir éxito y seguidores, pero también que puedas probar si algo funciona o no funciona, tú mismo lo has dicho, es decir, YouTube te puede permitir saber si algo funciona o no funciona, y hace años, cuando no existía YouTube, había productoras que hacían eso con Internet, creando páginas específicas para saber si su contenido funcionaba o no, alias la serie, antes de ser serie, fue webserie, en una página específica donde se vio si era interesante o no lo que se estaba contando, y cuando funcionó fue cuando se vendió como serie. Pero estamos hablando de hace muchos años, cuando YouTube no existía. Cristian, yo quiero puntualizar una cosa. YouTube, que yo idolatraba, YouTube está muerto. O sea, YouTube es una empresa privada que tiene todo el derecho. No, y a ti te irá bien. Estoy de acuerdo. A ti te irá bien, seguro, porque ya tienes una audiencia y eso es imposible de generar. No se puede? Pues lo habéis hecho y seguro que os irá bien. Pero, o sea, solo tienes que mirar la página de tendencias de YouTube. O sea, la entrevista de Broncano con Amaya Salamanca, eso no puede ser tendencia, porque eso es Movistar. O sea, cero no puede entrar en tendencias de YouTube. No debería. O sea, que un creador con 40.000 seguidores haga un vídeo que lo peta, eso es la tendencia, no el resumen del Madrid-Getafe. O sea, las tendencias de YouTube están muertas porque YouTube es la ha dado por culo a los creadores y es simplemente, es absolutamente lícito porque es una empresa privada que haga lo que quiera, pero es una mierda eso. Y luego está el tema de que YouTube es un adolescente de derechas en los comentarios. O sea, los comentarios de YouTube están totalmente canibalizados por un niño de 15 años que piensa en Hitler. O sea, es una mierda. Está moda, ¿no? Por un lado, y belleza y tal, y luego es
un rabo. O sea, es brutal. Y da mucha pena, pero bueno, o sea, hace 15 años, no, hace 5 años, 6 años, YouTube molaba. YouTube era Mr. Jagger. Mr. Jagger, no sé si lo conocéis, pero Mr. Jagger es un creador súper original, lo petaba y lo petaba gente, coño, que se lo merecía. Ahora, ese tipo de propuesta en YouTube no existe. Existe la serialización y tal, que cada vez se parece más, ¿no?, al modelo tradicional, que de nuevo es lícito, pero es una mierda porque antes molaba. Bueno, es que aí falamos, no, de diferentes plataformas e que é unha pregunta que ven ao caso, o sea, son todas as plataformas aliadas dos creadores ou non? Hoxe por a mañá, por exemplo, falaban de Uni3, de, bueno, unha plataforma de contido da Universidade en Argentina, ¿no?, para fomentar produtos de calidad, de arte, ¿no? Entón, claro, o que estás dicindo ti, están mudando algunhas plataformas. ¿Qué pensades? Es que YouTube no produce contenidos. Yo creo, bueno, ahora sí, porque tienen de hecho un canal de televisión y tal, pero es cierto que no funciona como productora. Entonces yo entiendo que ahí, pero a la vez es una especie de, es que es un caso raro. Es una ventana y sí que estoy contigo, tienes toda la razón del mundo. O sea, ¿por qué de repente los productos que pertenecen a otra cadena tienen que tener un cobijo ahí que les da de repente un altavoz que a priori no les haría falta? Yo, hombre, me atrevo a decir que casi todas las plataformas son amigas de los creadores y de su bolsillo, o sea, del de cada una de ellas. Es cierto, a ver, yo por ejemplo ahora estoy trabajando también con Movistar y parece que las nuevas plataformas que hay ahora mismo en el mercado ponen en relevancia al creador. La manera en la que uno trabaja como creador con ellas es muy distinta a cómo te enfrentas, pues, con otro tipo de productos similares en entornos, pues, más convencionales, ¿no?, televisiones al uso. En ese sentido, yo sí que veo que hay de repente un apoyo al creador, aunque luego siempre tengan que decirte, oye, mira, pues no hagas esto porque quizás no nos conviene por X razones. Pero en general, yo de entrada nunca he tenido ningún tipo de cortapisa. Tanto a la hora de escribir La Sala, HBO, como tampoco en la producción de ellos no estuvo muy metida. Tanto en la relación que tenemos ahora con Movistar, ellos están abiertos a absolutamente todo. Luego van matizando, pero todo lo que matizan lo hacen contigo presente. O sea, en ningún momento te ponen sobre la mesa otras opciones que sean fruto de intereses por audiencia o movidas políticas, que sabemos que hay canales que lo hacen. En absoluto. Siempre te dice, mira, yo creo que lo mejor para tu proyecto sería esto. ¿Tú qué opinas? Y la verdad es que son bastante acertados. Entonces yo en ese sentido sí que, no porque esté aquí Alberto ahora mismo, pero con Play fue igual. O sea, cuando hicimos Mambo no hubo ningún tipo de censura, ni de siempre fueron muy a favor y había muchas locuras. Cuando escribimos Mambo había cosas que nosotros decíamos, esto no lo van a quitar, porque es RTV y nos lo va a quitar. Y luego no te lo quitaban. Yo sí que veo eso, que el creador está en una posición de poder que antes quizás no ostentaba. Y se agradece. Que se conta, ¿no? Se conta co creador para tal. Sí, abrimos, pois mira, xa nos din que xa nos quedan 10 minutos, entón vamos a abrir unha rolda de preguntas para que podades intervir. E aquí xa temos bastantes mans levantadas. Está María por aquí. Sí. Hola, quería preguntar... a ver si escuchamos. Estoy compitiendo con la lluvia. El lenguaje, ¿cómo ha cambiado el lenguaje y cuál es el lenguaje, las tendencias en el lenguaje que veis ahora mismo? ¿Cuáles son los nuevos códigos que las plataformas, las redes, el consumo, quien sea, los propios creadores, marcan? ¿Y cómo está evolucionando en Internet el lenguaje? Pues en el caso de la ficción, es lo mismo una serie para Internet y tal. ¿Cómo cambia? Lenguaje y código, cosas muy concretas. Me gustaría saber un poco cuáles son esas pautas que ves. Yo creo que sobre todo los tiempos. Pasas de escribir, y esto es el ejemplo burdo, series de 70 minutos para tele convencional a series de 15, 20. Y no solo es el tiempo de duración del capítulo, sino el ritmo del capítulo. Las secuencias, quizás en una serie de 50 minutos que puede tener 35 secuencias, de repente esas 35 secuencias las tienes en un capítulo de 20, porque te exige un ritmo mucho más picado. Antes creo que lo comentabas tú, el dedo este que vuela pasa igual en ficción. O sea, como no consigas tener un cebo en los primeros 3 minutos, si antes el espectador aguantaba hasta los 10 minutos,
guay. Ahora no, ahora a los 3 minutos, o tienes una precabecera que te funcione guay. Nosotros cuando escribimos siempre pensamos mucho en... A mí me gusta mucho el formato de precabeceras, meter una especie de teaser antes de la cabecera y luego lanzas el capítulo. Y sí que intentamos, sobre todo en comedia, que esa precabecera tenga una entidad propia, que funcione muy bien, casi como gag. Porque así tienes una pequeña pieza autoconclusiva de minuto y medio que te engancha al espectador y que te lo lanza con el capítulo. Entonces yo creo que Internet sí que te ha marcado eso, prontitud, mucha velocidad. Bueno, ese no caso das series, ¿no? Pero, Sí, por claro, exemplo, no, en contidos diferentes, ¿no? Más innovadores. No sé qué decirte, porque como cuando yo empecé a currar ya en Internet... Tú has creado tu propio lenguaje, de hecho, ¿no? Un poco. Hostia, es bonito esto, ¿no? Que me has dicho. Gracias. Pero, o sea, sí, no, o sea, yo tengo buenos referentes y trato de copiarlos todo el rato. Y esa copia fallida, ¿no? Al final pues va generando un estilo. Pero bueno, esto ha pasado siempre, ¿no? Lo que tú decías al principio es la cultura, ¿no? Realmente funciona así y en Internet no tiene por qué ser diferente. Y a mí me gusta la música y parece que la música y la comedia en Internet funcionan súper bien. Pues he tenido la suerte de vivir el momento adecuado donde mi contenido era como perfecto para que tuviera cierto reconocimiento. Pero sí, no sabría... Porque o sea, yo no he trabajado, o sea, a mí me pasa al revés. Yo ahora querría hacer cosas largas, tele o en otra plataforma. Y es como, vale, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se aguanta un plano más de... ¿Cómo se hace un vídeo de 4 minutos? No sé. ¿Sabes? Yo estoy tratando de reverse engineer esta movida. Había alguna pregunta máis, me parece, por aí? Perdón un momento, perdón, sí. yo quería contestarle a María que una de las cosas que está cambiando es que las historias se cuentan cada vez en menos tiempo. Yo no sé si llegasteis a conocer la plataforma Vine o los Vines, sí. ¿vale? Fantástica. Entonces que se reducen y realmente llevas lo que es el concepto del meme a la imagen en movimiento. Y eso es un cambio radical. Y sobre todo que pasas de contar las cosas con palabras a contarlas con imágenes. Eso es radical y los chavales también lo hacen. No nos metamos en ese terreno que me enfado. Soy una gran defensora de la palabra porque trabajo con ella. Lo digo por eso, Sí, bueno, vale. Bueno, yo quería preguntaros, hace un par de semanas creo que fue, se aprobó pues aquí. Artículo 13. Exacto, se aprobó una ley maravillosa, ¿vale? En la Unión Europea creo que era. Bueno, esta gente que cobra por hacer el gilipollas. Que era el artículo 13, en el cual prácticamente lo prohíben todo, menos respirar, porque eso ya lo va a prohibir Vox en las próximas elecciones. ¿Has dicho beatbox? Que eso ya lo va a prohibir Vox en las próximas elecciones. Te entendí beatbox y me flipaba el concepto de... No, pero que me refiero, partido, beatbox. No te permiten utilizar ninguna música, ningún vídeo, ningún nada. Entonces, por ejemplo, el vídeo que tú has hecho, Cristian, yo robo no serviría. a saco. Yo soy apropiacionista a saco. Sí. Pero aparte es que como son tan inteligentes lo van a hacer con programas que te detectan directamente, entonces va a fusilar todo el contenido. ¿Cómo creéis que los creadores audiovisuales vamos a poder sobrevivir a eso? A mí me da la sensación de que no va a ser para tanto, ojalá no me equivoque. O sea, yo pienso que no va a pasar nada, es mi sensación, ¿eh? No, está aprobado. Es mi novia, por eso lo hablo así. Despectivamente, ¿no? Yo, o sea, no sé qué sensación tenéis vosotros. A lo mejor yo lo que creo miedo. es que si realmente se lleva a cabo, de repente es una ley europea, entonces de repente todo el mundo abrirá una subempresa en Estados Unidos para poder subir desde ahí su contenido. Yo soy de las GAE, entonces soy el demonio ahora mismo. No, yo también. Estoy a favor. A tope. Dadme mis derechos. No, sí, claro que sí, joder. La verdad, no estoy... está mal que lo diga, no me informé demasiado. Sí que hay una parte que me parece que está bien, que es que uno... Me mola la parte en la que uno puede generar derechos, cobrar derechos por su trabajo. Esa parte está muy guay. Que uno no pueda utilizar el trabajo de otro reinterpretándolo, eso no me gusta. No sé si la ley entra en ese matiz, pero hay un uso que yo creo que está estipulado en las leyes, si no me equivoco, que es el de la parodia, que te permite coger un material que ya existe y reutilizarlo con otro contenido. Entonces, a mí siempre que alguien coja mi trabajo y sobre ese trabajo genere más cosas, me va a parecer genial.
que alguien coja mi trabajo para explotarlo porque está a los cojones, me parece mal. Ahora mismo estamos muy desprotegidos. O sea, yo no he visto un puto duro de las meninas en internet. Es que es súper hipócrita que saquen esa ley de repente un poco contra la gente de YouTube que utiliza recursos de otra gente, porque si tú eres, nosotros por ejemplo, que tenemos contenido propio de marca registrada, no estamos cobrando derechos de emisión ni derechos de autor, ¿sabes? Se están embolsando una cantidad de dinero de la hostia y no estás viendo nada un poco de pues lo que sería en la tele clásica. Ahí en esa parte estás desprotegido porque no existe una ley o una normativa que abarque un poco pues esos contenidos digitales, por así decirlo, ¿no? Sí. No estás cobrando por esa marca Creo que que generas. es un tema No te esperabas, que además daría para mucho debate. Creo que había alguna pregunta más. No, pero aquí y allí también. A ver, é unha pregunta un pouco así daquela maneira, porque sempre escoitamos que Vine morreu, YouTube morreu, todas as redes sociales morreron. Eu tiño Messenger aínda, por si acaso, non vai a ser que vuelva. Entonces, vos que estades aí, eso están trending tendencia, trending topic, cales van a nacer? Para irlo sabendo xa. 20. No, ahora mismo eso, cales son as redes que tedes clarísimo que non podedes deixar de usar e de fomentar Yo creo que un poco contido. Un poco es Instagram quizás sea la que más está llevando ahora, que para liar más el lío de esos vídeos cortos que tienen que durar 3 minutos en Instagram, no pueden durar más de 30 segundos, entonces es como que cada vez se va cortando más el lenguaje y no sé, llegará un punto en que volverán a sacar Vine, que eran vídeos de 6 segundos y todo vuelva a empezar de nuevo. Están dirixindo eles un pouco tamén a narrativa audiovisual, as grandes Claro. redes, O sea, ¿no? La siguiente es un pestañeo. Es una red social donde tú pestañeas. La tecnología dicta, ¿no? O sea, nosotros jugamos dentro de unas coordenadas que nos dan y a partir de ahí. Pero bueno, Instagram yo era muy amante, pero es terrible. O sea, los stories que estamos haciendo, poniendo stories de nuestra vida ahí. No te gusta nada, tío. No, pero yo era muy voy a hacer un stories de cualquier. Es como, ahora ya, no. O sea, creo que la privacidad es el debate de la privacidad, ¿no? Que ahora está como muy en auge y es como, dejemos de regalar mierda que vale mucho, ¿no? Gratis, ¿no? Sí. No sé. No, contenido que se está xerando. Había outra pregunta por aquí. Bueno, mi pregunta es para Enrique. Cuando te encargan hacer un guión, de cara a que sea contenido transmediático, que es básicamente lo que se plantea hoy en día para todo, aparte del guión, de lo que es en sí el producto, ¿se te encarga también piezas que apoyen en otras plataformas a ese producto principal? O sea, ya desde el principio, ¿o eso va a posteriori? Suele ir a posteriori. Yo nunca he hecho transmedia. No, yo no creo en el transmedia. Esto es un titular que más. No, solo me da de comer. Yo nunca he hecho transmedia. Por lo general, entonces un guión que tiene una estructura y tiene un concepto detrás, y luego hay una campaña transmedia en torno a eso que, por lo general, lo suele hacer otra gente. Hace poco, de hecho, sí que hablando de un proyecto determinado, sí que nos dijeron la posibilidad de, joder, tenéis un montón de contenido en esto que habéis hecho y tranquilos, porque aunque no pueda entrar todo este contenido que tenéis me mola mucho, luego lo podemos meter así en plan transmedia. Yo creo que el transmedia está guay si sabes usarlo. A mí, por ejemplo, me da una pereza de la hostia cuando de repente, y me negaría a hacerlo, no me negaría porque soy profesional, pero cuando de repente es como, hostia, vamos a hacer transmedia, vamos a hacerle a los personajes unas cuentas en Twitter, ¿no? Y que pongan así tweets. No, pero bueno, eso tamén é outro. Ese cutre, ese transmedia cutre. Por eso, para mí eso no es un transmedia cutre y perezoso. Estoy aquí en plan, me voy muy arriba. Tu pregunta no sé si la he respondido. Yo nunca he hecho transmedia y por lo general los guionistas no nos piden hacer transmedia. Por lo general. Entiendo que lo hace otra gente, que es experta de eso y lo hace mejor que yo. Es que al final, si la historia funciona, ya está, ¿no? Yo confío en eso. Intento confiar en eso. Y ojalá que alguien me diga, hostia, pues hay un proyecto que era una mierda y el transmedia lo arregló.
pero bueno, creo que todo suma. No digo que ti estabas comentando. Pero ya es transmedia el meter dentro de esa historia, dentro de ese proyecto, a la figura mediática, ¿sabes? O sea, realmente es como, sí, si la historia es buena, va a funcionar sola. Eso es mentira. También, sí, esto también es cierto. Pero bueno, me jode porque es mi curro. Pero estoy generando controversia, o sea que por favor. Sí, hombre, a mí lo que me gustaría decir es que yo sí creo en el transmedia, pero creo... Defiéndelo. Realmente no me gusta el término, pero sí creo en la creación de mundos, storyboard design. Sí. Y para mí no son los guionistas, sino los diseñadores de conceptos que saben aplicar y que buscan a un guionista que está especializado en hacer un guión de televisión o de cine, que buscan a un diseñador de juegos, que buscan a una persona especializada en redes, y lo que hace realmente el diseñador de ese mundo es unir todos los conceptos, ¿vale? Es esa parte creativa, ese briefing que te dan muchas veces desde el punto de vista de agencia o alguien que está acostumbrado a manejar los distintos mundos, ¿no? O los distintos soportes. Yo sí hice transmedia en su momento y de hecho desarrollamos un proyecto que quedó muerto en el año 2010, pero sí era transmedia. Sin saber que era transmedia, sencillamente creamos un personaje y un mundo para ese personaje en distintos soportes y trabajamos, le encargamos lo que era la serie de televisión a una persona que ahora está trabajando precisamente en eso, que no se llegó a hacer, evidentemente, era de animación. O sea, hiciste primero, digamos, el mundo transmedia y luego una serie dentro de... No, era un personaje que se llamaba Cleta, era una abuela superhéroe, porque lo que queríamos hacer era, estábamos hasta el gorro de ver personajes de juegos testosterónicos. Y dijimos, vamos a hacer algo que realmente mole. Coincidió con la época de la crisis del 2008 y entonces lo que diseñamos fue un personaje que se llamaba Cleta, que estaba jubilada y el gobierno le arrebataba la pensión y entonces volvía a reunirse con sus antiguos compañeros que habían sido superhéroes y todos jubilados para intentar recuperar la pensión. Y lo único que conseguimos llegar a hacer realmente, a desarrollar, y se hizo, lo que pasa que bueno, nos quedamos sin fondos y no teníamos medios, era un videojuego de plataformas en el cual Cleta tenía que ir luchando con distintos enemigos, ¿vale? Pero llegamos a crear una página web para la viejecita en la que no hablaba de lo que era esto, sino hablaba de un montón de cosas, tenía un perfil en Facebook, nunca llegamos a crear nada en YouTube, porque sí diseñamos una serie específica que lo que hacíamos es lo que después se ha definido y lo que es el gremio de guionistas americanos define como un producto transmedia. Tienes 3 storylines diferentes para 3 soportes diferentes y lo que haces es crear un universo en el cual el personaje se desarrolla de forma independiente. Y eso sí que lo hicimos, yo creo en eso, pero eso es lo que después investigando se llama transmedia orgánico. Guay, sí. A mí me recuerda, de hecho, a lo que hacían hace años, perdona. No, digo, por si hai algunha pregunta máis para poder, ¿no? que a xente poda participar. Sí. Que, algunha pregunta máis? Sí. No digo porque podíamos seguir, pero lle deixamos tamén, ¿no? Vale, mientras tanto, hasta que le pasan el micro, yo creo que un poco la figura que dices tú de estoy hablando contigo, te estoy hablando a ti. Ah, perdona, é que pensei que lle deran o micro, estaba pensando... Estaba mirando para ti porque pensé que estaba falando... No, que lo que quiero decir es que parece que un poco el crear ese concepto transmedia, que bueno, que transmedia en sí yo creo que está tan muerto como webserie, pero no es tanto responsabilidad de que un guionista haga ese mundo, sino el director ejecutivo o el director del proyecto es el que se tiene que encargar de después ver toda esa vertiente, ¿no? O sea, al final el guionista es el que crea el mundo, sin más. Pero a mí me gusta más hablar de diseñador. De hecho, yo soy diseñadora, en mi página digo que soy diseñadora de juegos. No me gusta decir que soy diseñadora de mundos porque me parece una gilipollez absoluta. Pero en el fondo, al final, por mi forma de ser, eso es lo que yo hago y lo que le intento enseñar a mis alumnos, ¿no? Es decir, vamos a romper la linealidad, que es en lo que estamos más cómodos porque necesitamos las historias para que aquello que queremos contar se recuerde. Las experiencias sin historias no se recuerdan y
ahora investigando y trabajando me he dado cuenta de que efectivamente los neuropsicólogos me dan la razón. Lo que pasa que, bueno, pues bien, porque he llegado yo a eso y seguir trabajando en eso y soy muy terca. Pero yo eso es lo que intento enseñarle a mis alumnos, porque creo que eso es un poco parte del futuro con el que se van a encontrar. Vale, creo que hay reúne a todo el mundo. Una pregunta Eres más. guionista también, Beatriz. Una pregunta, ¿no? Sí, soy guionista. Perdón, es que ya con toda esta parte ya se me ha ido un poco la pregunta, pero no, porque iba sobre otra cosa que ha dicho Enrique antes y Cristian, justo aquí, como los malos, aquí las plataformas estamos comentándolo desde nuestro bando. Claro, yo creo que se están confundiendo dos cosas, simplemente, ¿no? Por un lado, el YouTube o lo que sea YouTube como plataforma para nuevos creadores, efectivamente está muerta y ya no mola, como dice Cristian, pero claro, hablamos nosotros aquí, ellos mismos tienen ahora La Voz, que le ha dado 100 millones de visualizaciones y la han convertido en líderes globales, ¿no?, de cadenas de televisión en España. Y el año pasado los contenidos más vistos en YouTube fueron contenidos o bien televisivos o bien musicales, o bien de teles o bien de discográficas. ¿Eso qué significa? Que básicamente es un mercado maduro en el que las grandes empresas se meten y están intentando conseguir audiencia a partir de eso. ¿Eso significa que está muerto para los creadores? Obviamente, para determinadas cosas puede ser que ya no sea tan interesante como Instagram o otras plataformas como, no sé, Twitch o alguna cosa de esta parecida, pero que ahora para nuestra parte es un mercado bastante más maduro y probablemente más interesante por determinadas cosas también. Entonces, claro, ahí obviamente entran dos intereses que se contraponen o que realmente se complementan, pero claro, la perspectiva de un creador digital para nosotros tiene valor, pero tiene valor de manera relativa. Es menos contenido creativo lo que hay de ahora de un canal 24 horas como tienen ellos o lo que hacemos nosotros con OT, lo que supuso el canal de OT, por ejemplo, el año pasado. Pues obviamente a nivel de creación visual original, pues, probablemente sí, pero lo que nos dice el consumo de la gente en YouTube es que le gusta tanto más que lo que hace un creador. Entonces, no sé hasta qué punto son cosas compatibles o cada uno lo ve de su perspectiva. Simplemente, desde este sector que vamos a hacer este matiz y ya. Vale, sí, no sé si por alusiones. Es que creo que, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. La pelota. Ah, vale. Vale, pues no sé, sí. Yo creo que creo que el concepto de creador es lo que creo que ahí es donde acabamos de chocar un poco. Para mí la gente que trabaja con las plataformas son creadores. Otra cosa es que se amolden a un formato determinado, pero son creadores. O sea, yo creo que aquí un creador... O sea, a mí hay una cosa que siempre me da un poco de rabia cuando la gente habla de la libertad que da Internet, que yo creo que esa libertad es a veces ficticia. Y antes te ponía el ejemplo de la serie decimonónica victoriana que quiero hacer, ¿no? Que estoy deseando que alguien me la pague. Internet mola mucho, pero YouTube, por ejemplo, no te da un duro. Entonces, si yo lo que quiero hacer, que es lo que me sale de dentro, implica un desembolso de tiempo o de medios o de equipo y no puedo hacerlo, no soy libre. El momento en que entra una plataforma y confía en ti, y yo hasta donde conozco mi experiencia con Fluxer y con Playth, pues, confiáis en la gente, a veces os ponéis un poco tocapelotas, pero confiáis en la gente. Entonces yo creo que hay un apoyo al creador y en cuanto uno tiene libertad para poder trabajar porque le entra un ingreso que le da de comer y porque puede tener un equipo con el que levantar un proyecto, ahí es tanto más libre que YouTube, donde tú haces lo que tú quieres, pero a dos velas. A veces eso, por formato, te permite hacer lo que tú quieres, porque es un formato barato o porque lo haces con pequeños medios, pero si quieres hacer algo un poco más grande y no puedes hacerlo porque no tienes capacidad para hacerlo, creo que no eres libre. Esto evidentemente es muy discutible y estoy siendo un poquito demagogo. Pero bueno, creo que en ese sentido, se apoya a los creadores. ¿No? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta máis? Ali, Bueno, yo un poco, por buscar también la opinión de mis compis de esta mañana, ¿no? Se habla del transmedia y si hay canales que están muertos o no. Creo que uno de los primeros fenómenos de la transmedialidad y de combinación con el branding fue Popeye, ¿no? Que al final hay una serie que se crea por los productores de espinacas para vender más espinacas y que ha funcionado siempre de la hostia, ¿no? Y se ve cómo la historia va recorriendo en diferentes canales. Obviamente, cuanto más pasta haya, más fácil es crear determinados conceptos, pero al final yo creo que si YouTube está muerto
Instagram cobra más peso. Creo que la clave está en cómo combinar los canales, ¿no? Y creo que para muestra ha sido la presentación de una de las temporadas de Mr. Robot. Cómo retroalimentaban una conexión en directo que supuestamente es hackeada de la entrevista de los personajes principales para llevarlos a otro canal y al día siguiente presentan en la tele, cuando ya ha salido en internet, el nuevo episodio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creo que a veces el contenido, o sea, el concepto de fast content, fast users, pone un poquito más complicado a la hora de hacer algo que realmente funciona a nivel creativo, pero como dicen en Batman, lo importante es mandar un mensaje y que arda todo, no la pasta, ¿no? O sea, al final muchas veces lo que importa es cómo pares el concepto más que los recursos que tienes para elaborarlo. Sí, yo ahora, con ejemplo de Popeye, antes se lo quería comentar a Beatriz, a mí yo jugaba a He-Man y cuando jugabas a los muñecos estos, en los 80 era muy típico, 80-90, había diseñadores en este caso de juguetes, que diseñaban unos personajes y luego generaban un transmedia pues, con series de dibujos, con cómics, con películas, ¿no? Y había una cosa muy interesante en eso, es que había una serie de relatos que generaba luego el usuario, porque eran muñecos que el niño movía, pero movía siendo consciente de cuál era el nombre del muñeco, cuál era el background, cuál era la historia que había detrás de todo eso, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, que decir que esto no es nada nuevo. Y al final, y por eso antes te decía que eres guionista, porque creo que la concepción, o sea, el guionista no es sentarte y escribir unos diálogos, ni pensar una historia, es concebir el universo, concebir los personajes y saber un poco cómo va a ser ese mundo en el cual se mueven, ¿no? Y yo creo que eso sí que es parte del trabajo de guión, ¿no? Otra cosa es que luego tú seas un showrunner, que tú seas un diseñador de mundos, que me encanta el concepto, o seas un tío que está escribiendo diálogos, ¿no? Pero creo que al final va todo de la mano. Y antes estaba siendo un hater del transmedia, pero del transmedia, que os dije, un transmedia perezoso. Pero yo, por ejemplo, a mí me flipa, yo he llorado, con lo que he llorado más, es con el videojuego de Walking Dead, basado en el universo del cómic, no el de la serie, que son universos distintos. Y yo he llorado con el videojuego son los que hace Telltale, no sé si es que a mí me flipa. Era de Telltale, ¿no? Ahora la extinta Telltale, efectivamente. A mí me flipan los videojuegos. El Juego de Tronos también está muy guay. Claro, esos videojuegos no serían viables si no hubiese antes un contenido que creó un escritor guionista que está ahí. Pero a su vez, la historia que te va narrando la crea el jugador. O sea, yo creo que hay un debate de la hostia ahí. Es cuando de repente yo estoy jugando en un mundo abierto, estoy jugando un videojuego de mundo abierto, y de repente estoy en un rollo online y tal, y yo creo dinámicas con jugadores que también están conectados, se crean historias ahí. ¿Quién es el guionista de esas historias? Pues nos vamos a quedar ahí porque ya me están aquí diciendo. Te lo contesto luego. Sobre eso se trabaja. Que creo que xa vamos con pouco tempo. Entón, nada, agradecer a todos que viñerades e a vos tamén. E moitas gracias. E foi moi agradable. Gracias.